Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de esta sesión, ¿listo? Entonces, primera diapositiva hace referencia a la secuencia del trabajo en la clase. Primero vamos a hablar de grandes empresas marítimas. Igual cuando hablamos de empresas marítimas o expediciones marítimas, porque la expedición tiene como causas, como un origen, una empresa, es decir, la búsqueda de riquezas a través del comercio. Entonces, esa empresa marítima va a generar la conquista de América por parte de España, no de la totalidad, sino de algunas zonas. Eh, una vez, digamos, España consolida el poder, consolida o conquista militarmente, o sea, haciendo uso de la fuerza, territorios de América, empieza empieza un proceso de colonización, es decir, cuando se impone no solamente eh, el poder militar, sino ya es el control en la vida social, en las prácticas sociales, en los impuestos, en el gobierno. Y hay todo un desarrollo de ese dominio o de esa forma de vida de América que dependía de la metrópoli o de España. Por último, me interesa mucho que ustedes tengan claro que la colonización mm, en América no solamente se dio por España, sino también por otros reinos, que vamos a hablar de reinos como el Reino de Portugal, Reino de Francia, Inglaterra y Holanda, a partir del siglo XVII, es decir, de los años 1600. Ellos van a ingresar y van a intentar disputarle por medio de de la guerra el control colonial a España. O sea, ahí en estos España va a ser el gran enemigo de todos estos durante el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta iniciando el siglo XIX, cuando empieza el decaimiento de España como potencia colonial. Entonces, esta diapositiva, este cuadro o este mapa tenía como finalidad presentarles a ustedes principalmente algunas razones o algunas posibles respuestas de por qué o cómo, digamos, los historiadores han dado respuesta a la pregunta es ¿por qué España y Portugal? ¿Por qué el reino de Portugal? ¿Por qué el reino de España? Y lo que dijimos fue muy sencillo. Primero, porque recuerden que Inglaterra y Francia, ellos venían de un enfrentamiento que se denomina la Guerra de los 100 años hace más o menos para el siglo XV, o sea, para más o menos para 1430 el enfrentamiento, me perdona si me equivoco en la fecha, pero es por eso es tentativo, habían terminado este enfrentamiento que había consumado, digamos, las fuerzas y la economía. Una guerra siempre va a acabar la economía de los reyes, en ese momento de estos reyes, de estos reinos, ¿no? Entonces, eso hace, digamos, que estos dos países que estoy señalando no tengan como la capacidad o la intención de iniciar una excursión. Segundo aspecto, toda esta zona, digamos, toda esta zona norte que estoy señalando, toda esta zona norte, hacía parte, digamos, hacía parte de algo que se llamaba la Liga Hanseática, que era la unión de ciudades del norte que generaba un gran intercambio comercial entre las ciudades que se encontraban en esta costa, ¿cierto? Con Rusia y demás, es decir, el Mar del Norte este es el Mar del Norte, cumplía una función, digamos, de conexión muy fuerte entre estos. Entonces, digamos, estos reinos, digamos, no tenían la intencionalidad o para ellos el salir hacia el occidente no era tan atractivo, pues no tenían mayores problemas en el norte. Las mercancías, digamos, las mercancías que necesitaban llegaban principalmente por esta zona. Miren, acá llegaban por esta zona, las que venían, digamos, de Venecia por los ríos, entre eso era un comercio muy fuerte. Muy bien. Segunda razón, recuerden que el Sacro Imperio Romano no se encontraba como una unidad política, sino se encontraba dividido en múltiples reinos, al igual que Italia. Entonces, digamos, y esta situación va a durar hasta casi la mitad del siglo XIX, hasta los años 1850, 1860, en que estas acá van a lograr su unidad nacional, principalmente por bueno, lo verán en octavo con mayor profundidad. Entonces tenemos ya dos razones, digamos. Primero, la guerra de los 100 años. Segundo, la Liga Hanseática. Y tercero, digamos,
las divisiones de otros posibles reinos que entraban a competir. No significa que los alemanes no emprendieran un proceso de colonización de manera indirecta, es decir, ellos influenciaron mucho los procesos de conquista y colonización en América, pero sobre todo prestando plata a algunos banqueros y demás. Tenemos entonces la otra razón por la cual, digamos, España y Portugal tenían gran ventaja, digamos, era su posición geográfica. En este caso, la España, el Reino de España estaba conformado por toda esta zona, era el Reino de España, ¿cierto? Esta zona era el Reino de España, ¿cierto? Y por su posición geográfica. Esta posición geográfica les va a generar a ellos un gran conocimiento, una mayor posibilidad de desarrollar viajes marítimos, pues son zona costera, como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de Portugal, todo Portugal en su gran mayoría es costa. Acá, digamos, mismo España, aunque España, digamos, esta zona es más del Atlántico Norte, pero tiene gran conexión con el Mediterráneo, es decir, son zonas que tienen las zonas costeras tienen grandes posibilidades de desarrollos náuticos. Entonces tenemos cuatro ya razones. Inglaterra y Francia no podían hacerlo, Italia y Alemania tampoco podían hacerlo, y pues ellos tenían una serie de ventajas geográficas. Y por último vamos a señalar dos más. La primera de ellas está relacionada con la política me refiero para Portugal, él es de Portugal, que Enrique el Navegante va a abrir o va a concebir como política de desarrollo de su reino el mar. Y él comprende, dada digamos también esta época, que el desarrollo náutico no se va a dar de la nada, sino necesita una serie de estudios, de desarrollos de adelanto y abre lo que se llama la Escuela Náutica de Portugal. Esa escuela va a ser muy importante porque va a ser una política de Estado. Segundo, si nos vamos al lado de España, encontramos en el año de 1469, 40 o 50 años después, 29, 39, 39, 59, 50 años después, el matrimonio entre Isabel de Castilla, que era la reina de la corona de Castilla, con Fernandito de Aragón, ¿cierto? Este matrimonio lo que va a dar es un músculo al reino de España. ¿Por qué? Porque la corona de Castilla va a poner el dinero para apoyar los futuros viajes marítimos o las empresas marítimas y Aragón va a poner su experiencia náutica. ¿Listo? Entonces tenemos esos elementos. Ustedes se dan cuenta que en la parte superior de la diapositiva, en la parte superior de la diapositiva hay un cuadro. Esto nos devuelve en el tiempo, eso no lo alcanzamos a trabajar en casi en ninguno de los cursos, pues por la clase en Zoom son 40 minutos y pasa muy rápido. Si ustedes, vamos a volvernos en el tiempo. Recuerden que la península, esto en el mundo, vamos a volvernos al Imperio Romano, rápidamente, por supuesto. Vamos a volvernos 800 años atrás, ¿cierto? Vamos a volvernos 700 años, 800 años, ¿sí? 900 años. Y recordemos que esta península se llamaba Iberia, era la provincia de Iberia, por eso es península ibérica. ¿Sí? Eh, Este nombre de provincia de Iberia era controlada, digamos, en el Imperio Romano desde Roma. Cuando empieza el proceso de caída del Imperio Romano Occidental, a esta zona van a llegar los visigodos. Recuerden que los visigodos ojo, los visigodos son germanos. Recuerda que todos entraron por acá y que por acá estuvieron los ostrogodos, acá se quedaron los francos, vándalos, en fin. Pero los visigodos van a controlar la península ibérica, la van a controlar más o menos, esto van a controlar más o menos desde el año 500, más o menos hasta el año 750. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en el año 750 o en el siglo octavo? La península ibérica va a ser invadida, como nos lo muestra este mapita. Esto es el año 790. Acá estaban, digamos, toda la zona, acá se encontraban todos los visigodos. Va a ser conquistada militarmente por los musulmanes. Son musulmanes. Era con estos musulmanes que peleaba Carlomagno.
Carlomagno va a llegar hasta acá, pues se llama la marca hispánica. No va a poder pasar de acá. ¿Se acuerdan que en 790 Carlomagno está completamente vigente? Él en ese momento está vivo. Carlomagno va a llegar hasta acá. En fin. A partir del año 900, como ustedes se pueden dar cuenta, siglo, o sea, siglo X, ¿cierto? Siglo X, en 100 años se van a empezar las cruzadas, ¿cierto? En pleno feudalismo central, ustedes se van a dar cuenta que los reinos, los pequeños reinos, ¿cierto? Con herencia visigoda, cristiana, latina, van a empezar un enfrentamiento con estos musulmanes. Pasados 250 años, en el siglo XII, ya han pasado las cruzadas, estamos en plena época de cruzadas, por este lado, por supuesto, los españoles, con ciertos diversos reinos, Castilla, León, Aragón, van a seguir su enfrentamiento militar con los musulmanes y le van a ir quitando poco a poco peso a el poder político de los musulmanes en la península. Iniciando, digamos, 1300, o sea, el siglo XIV, miren la totalidad, es decir, pero ¿por qué les señalo esto? Porque esto nos va a dar otra razón. No es que por el reino de Castilla y Portugal, el reino cristiano, eh, digamos, no es que ellos, ¿dónde está, digamos, ellos aprendieron de los musulmanes el mundo de la navegación? Es decir, el haber convivido con los musulmanes durante prácticamente desde 1419 hasta casi 700 años, va a permitirles a estos reinos de España y Reino de Portugal adquirir muchos conocimientos en el campo de la navegación. Y ojo, va a generar en ellos una cultura guerrera, una cultura que está en permanente disposición a enfrentarse, digamos, a los que no son de la misma religión, en este caso los musulmanes. Muy bien. Entonces sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, esta diapositiva nos servía para qué? Y les va a servir mucho su actividad evaluativa. Decíamos, vea, es muy sencillo. Portugal, sus expediciones marítimas, como van a iniciar primero, desde Enrique el Navegante en 1419, ellos van a empezar a viajar hacia el sur. Es decir, van a empezar a tener sus viajes marítimos hacia el sur y van a irse por la costa de África, ¿cierto? Y van a rodear África y van a llegar a la India, ¿cierto? Van a llegar a la India. Si no estoy mal, el que llega a la India es el Alcázar, y ellos se van a concentrar en este punto. España, a partir de los viajes de Colón, va a concentrar su atención, vamos a cambiar el color, va a concentrar su atención, vamos a ponerle morado, en la zona del Atlántico, la zona del Atlántico. Un estudiante del 7 muy inteligente me preguntaba, profe, ¿y cómo hicieron para dividirse los territorios? Cuando se encuentran los españoles con América a partir de Colón, se empieza a generar una disputa entre estos dos reinos por, digamos, el control territorial. ¿Quién va a dirimir la pelea? La autoridad de la época, el Papa. Y el Papa va a generar una línea a través del Tratado de Tordesillas, primero acá, después la van a correr un poquito, perdón, ahí me escaché, en la cual va a decir, vea, de la línea del Tratado de Tordesillas hacia el oriente va a poder explorar Portugal. Y de la línea del Tratado de Tordesillas hacia el occidente va a ser parte de España. Es decir, el estudiante preguntaba, profe, pero ¿cómo así si la reforma le quita poder a la iglesia? Preguntaba un estudiante muy inteligentemente. En este momento, o sea, en 1493, en 1513, aún Martín Lutero no ha empezado el proceso de reforma protestante. Aún no ha empezado. ¿Listo? Aún no ha empezado. Va a empezar más o menos en 1550, o sea, va a empezar la reforma protestante, va a empezar la reforma protestante, va a empezar cuando ya se está consolidando la conquista de América por los españoles. Y ojo, mira lo interesante de esa pregunta. ¿Cómo se debilita la Iglesia Católica en el continente europeo? ¿En dónde va a encontrar su nueva fuerza? En España y en América. O sea, el descubrimiento de América le va a dar aire a la Iglesia Católica. Sin el descubrimiento de América, es probable que la Iglesia Católica hubiese perdido gran parte de su poder, si no
no desaparecido, pero sí sería bastante. Entonces, eh, nosotros seguimos, entonces decimos, bueno, ya sabemos por qué España, por qué Portugal, tenemos algunas razones, pero necesitamos ver otras, digamos, de las causas un poco más profundas, o lo que llamamos en clase causas generales. Causas generales. Vamos a cambiar el de este. Vamos a decir, oh, hay causas generales, hay causas inmediatas. ¿Cuáles son esas causas generales? ¿Qué es lo que está detrás del posicionamiento, digamos, de Portugal y España como los primeros países? Ya sabemos que empezamos a descartar razones, ahora vamos a ver las causas profundas. Y las causas profundas son tres. Primero, la existencia del capitalismo comercial. Segundo, las monarquías centralizadas. Y por último, el renacimiento. ¿Qué significa? Que desde el siglo XII se ha venido en Europa desarrollando una comprensión del mundo jalonada por una clase social que se llama la burguesía, en la cual se plantea que la riqueza no está en la tierra, sino la riqueza está en el comercio. Y esa visión va a impactar todos los aspectos de la sociedad. Y los viajes o expediciones marítimas van a tener como finalidad la obtención de riquezas. Dos, si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los que están jalonando las empresas? Los reyes, o sea, las monarquías. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de mono, o sea, de un rey, de un gobierno. Esta monarquía, tanto la de Portugal como la de España, tienen la posibilidad de, al estar centralizadas, ¿qué significa centralizadas? Que no tienen dividido su poder con los señores feudales. Es decir, los reyes son el centro de la política y para ellos va a ser fundamental para mantener su poder político encontrar dinero. Por eso van a apoyar las exposiciones. Dinero no, comercio, porque acá no hablamos de dinero, sino de comercio. Y por último, el renacimiento. Todo el cambio de mentalidad que se venía gestando desde finalizado el siglo XIV, desde los años 3390 en adelante. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque a partir de esta mentalidad van a poder surgir estos elementos. La imprenta, la pólvora, mosquetón y demás. Y algo que aquí falta, que es muy importante, nuevos conocimientos en geografía, o mejor, nuevos conocimientos en cartografía. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Veíamos también en clase que ese impacto del renacimiento, esa actitud, ese cambio de mentalidad hacia la investigación va a generar que los portugueses desarrollen un barco extremadamente importante, un barco, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí, que es la carabela. A señalar, la carabela es una fusión de dos estilos de navegación, que es el nao portugués, esta parte es un nao, y la vela de los vikingos. Es decir, ellos fusionan y van a permitir que estos barcos tengan la capacidad para hacer ese tipo de viajes. ¿Está pensado el barco para qué? Para proteger la mercancía, para proteger la mercancía que se va a intercambiar. Esa es la finalidad del barco. Necesitamos un barco resistente que lleve personas, que aguante la mercancía y que tenga estabilidad en las aguas del mar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, sigamos entonces. Y bueno, hay un hecho que es importante, digamos, señalar, que todos ustedes lo recuerdan con muchísima claridad, es que en el año de 453, 1453, la mitad del siglo XV, en ese momento la reina Isabel tenía 2 años y Cristóbal Colón también, tenían casi la misma edad, son contemporáneos. Ya habían pasado más o menos 40 años desde Enrique el Navegante, desde la fundación de la Escuela Náutica, pero va a pasar una cosa. Esta ciudad estaba siendo, como ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de Imperio Bizantinos, vamos a ver la convención. Digamos, la zona amarilla estaba controlada por el Imperio Bizantino. Hablamos de Imperio Bizantino, es decir, hablamos de Imperio Romano de Oriente, es decir, se conecta a la historia que veníamos viendo. Esta zona antes de 1453 estaba siendo controlada por este imperio, por el Imperio Bizantino.
¿Qué va a pasar? Que va a ser tomada militarmente por los turcos otomanos selyúcidas, turcos otomanos selyúcidas, turcos otomanos musulmanes. ¿Listo? Turcos musulmanes. O sea, los musulmanes en su origen fundamental eran árabes, la península arábica. Pero en la medida en que el Islam se va incrementando, o sea, va ampliando su dominio territorial, como lo podemos ver en esta zona, es que miren esta zona, estoy señalando, toda esta zona que estoy señalando era de dominio musulmán. Entonces uno entiende, uno dice, ah, no, pues con razón. Uno dice, con razón, para el año de 1453, Europa estaba completamente bloqueado el paso. No había posibilidad de pasar. Y este control de los musulmanes se venía dando en esta zona desde tiempo atrás, sino que ¿qué les quedaba a los cristianos antes de 1453? Les quedaba este paso. Este paso les quedaba a los cristianos. Es decir, los barcos podían pasar por acá. ¿Por qué podían pasar? Pues porque eran hermanos, el imperio bizantino era hermano, era cristiano ortodoxo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se toma la ciudad de Constantinopla, esto va a quedar cerrado el paso. Es decir, los barcos que vienen de Venecia, Génova, Venecia, de la zona interior, por los ríos, toda esa mercancía va a quedar acá paralizada, no va a poder pasar. Es decir, tanto la mercancía que va, pero ¿qué mercancía puede ir de Europa si Europa no produce nada? Es más bien toda la mercancía que viene a Europa desde Asia. Viene a Europa, queda completamente bloqueada. No pueden pasar. No puede pasar las especies, ahí es donde se relaciona con el video, no puede pasar la seda, empieza a verse afectado. ¿Y quiénes son los que se están viendo afectados? Las clases nobles, porque aún hay nobleza, y los burgueses, principalmente. Los reyes se están viendo afectados. La gente del popular, del común, no creo que sea, creo que es muy difícil que ellos tengan posibilidad del acceso a las carnes. Me gustaría indagar eso históricamente. Entonces, esto va a disparar, digamos, esto va a ser un detonante de la situación y va a presionar con más fuerza a los que en este momento, 1453, quienes son realmente fuertes para iniciar los días, España y Portugal. ¿Por qué? Recuerden, Inglaterra no puede hacerlo, no puede emprender una guerra acá, no tiene cómo. Esto está dividido en muchos reinos. Acá hay muchas divisiones. Los que realmente tienen una unidad para hacerlo son los españoles y los portugueses. Entonces, es en esa, miren, 2 años antes de la caída de Constantinopla ha nacido Cristóbal Colón, ¿cierto? Ha nacido Cristóbal Colón, un personaje que yo se los quiero presentar a ustedes como una persona que tiene en sí todo el efecto del Renacimiento. Me gustaría, pues bueno, no alcanza el tiempo porque igual me extendería mucho, pero si pudiéramos mirar los libros con los que él se forma como navegante, él tiene una formación, él es navegante, es decir, es eh, capitán de barco, pero él tiene otra formación, cosmógrafo. Él es un cosmógrafo, es decir, la cosmografía es una disciplina o era un saber que se encargaba, ojo con esto, de representar no solamente cómo era físicamente la Tierra, sino el cielo. O sea, es una mezcla entre elementos mágicos, religiosos, pero también una mezcla de los nuevos conocimientos geográficos. Y él va a tener una visión del mundo completamente diferente a sus antecesores. Él va a comprender que la Tierra es redonda desde el principio, desde su formación lo sabía, que hay lugares en donde, digamos, hay posibilidades de comercio, lo sabía claramente, sabía que si daba la vuelta, se iba por la zona del occidente, o sea, por el Atlántico, iba a llegar a la India, era un lector voraz, un lector, no sé si voraz, pero sí un lector de Marco Polo, era un lector de los clásicos latinos, o sea, romanos, era una persona que tenía un conocimiento propio del Renacimiento. No se les olvide que el Renacimiento es volver, renacer, volver al origen, y el origen es Grecia. Ptolomeo es un geógrafo griego, eh, Plinio, el historiador que él lee es romano, o sea, él tiene acceso. Y miren lo otro dato extremadamente interesante. La imprenta nace en 1400, o sea, surge en Alemania, ¿sí? Por Johannes Gutenberg, crea la imprenta,
sea, le hace una modificación porque la imprenta es un invento chino, pero él cambia unos móviles internos de madera a metal, la potencia, él no se la inventa. Y ojo, en la medida en que se va desarrollando paralelamente la imprenta, en ese desarrollo de la imprenta, se, perdóneme la redundancia, se imprimieron los libros que iban a posibilitarle a Cristóbal Colón una formación diferente a los otros viajes. Miremos acá, este invento, digamos, entonces, para mí es un hombre del Renacimiento que tiene una dualidad. Él es cristiano y es comerciante. Comerciante por el Renacimiento. Sus viajes tienen búsqueda de riqueza, de poder, de fama. También veía en los viajes una posibilidad de ascender socialmente, pero también tenía otra intencionalidad, convertir a los que no eran cristianos en cristianos. Y uno dice, oye, ¿eso de dónde le sale? ¿De dónde le sale? De una historia de España desde 700 años atrás, enfrentando a los musulmanes. Un solo dato, en enero de 1492, España, o sea, la unión de Castilla y Aragón, va a sacar definitivamente a los musulmanes cuando conquistan Granada. Granada, en el primer mapa, era ese pedacito de la península que queda al sur. En 1400, en enero, ese pedacito va a ser tomado definitivamente por los españoles, sacando a los musulmanes de la península. O sea, para Cristóbal Colón era muy importante que los viajes, aparte de la riqueza, fueran una posibilidad de expansión del cristianismo. Entonces, en nuestra historia, Cristóbal Colón es un héroe, por eso es considerado es un héroe. Hay un monumento cuando usted va para el aeropuerto, esto queda en la carrera 97 por la 26, bajando hacia el aeropuerto El Dorado, hay un monumento, es decir, Cristóbal y Colombia es Columbus, o sea, es la modificación al castellano de Columbus, Cristóbal Columbus, Colombia, o sea, nos llamamos en honor a Cristóbal Colón, es decir, hicimos una estatua y tenemos una estatua en honor a Cristóbal Colón, pero ¿qué va a pasar? Los historiadores con el paso de los años, o sea, entre más lejos vayamos, 1810, 1820, 1900, 1920, nuestros abuelos, si les preguntáramos quién es Colón, ellos todavía ven en Colón, es un héroe, es un gran visionario, es la luz, en fin. Pero en la medida en que los historiadores están más cercanos a nosotros, vamos a encontrar en Cristóbal Colón la imagen de un villano. Miren esta estatua. Esta estatua está esta noticia es del año pasado. Esto está en Nueva York. Hay una estatua, ¿cierto? Hay una estatua en donde el año pasado hacen una protesta a la figura de Cristóbal Colón, le clavan un hacha, acá pues no se alcanza a ver, sus manos la untan de sangre, reconociendo que Cristóbal Colón, antes de ser un héroe, es un villano, porque introduce en América la esclavitud, porque va a ser el iniciador de un proceso de invasión. Es decir, la mirada historiográfica de Cristóbal Colón ha cambiado. Ya no lo comprendemos igual, ya no es ese héroe que le hace monumentos, tampoco pues digamos es un villano, simplemente hoy comprendemos que Cristóbal Colón fue un humano. Y así los últimos estudios, los últimos libros de Cristóbal Colón han resaltado sus habilidades como navegante, pero también lo critican fuertemente su posición política. Una de las mayores críticas que le hacen a Cristóbal Colón es la uso contra no solamente los indígenas, sino contra sus propios, o sea, sus propios, digamos, acompañantes de barcos. Por eso lo van a encarcelar en más o menos en 1505, 1503 lo van a encarcelar, es decir, Francisco ahí ya viene desde España a capturarlo y se lo lleva a España y va a estar un tiempo en la cárcel, antes de morir en 1506. Entonces, con esto cerramos estudiantes de grado séptimo. Pues me alargué porque pues tenía esa posibilidad de tiempo. Ojalá hayan llegado hasta acá. Entonces, de Cristóbal Colón, vamos a encontrar otra cosa. El concepto de descubrimiento de América. Volvemos a lo mismo. Esta es una palabra, eso es un concepto histórico, descubrimiento de América. Si nosotros nos devolviéramos en el tiempo, antes de 1960, esto no se ponía en cuestionamiento, no se ponía en duda. Se comprendía en términos de memoria que Cristóbal Colón descubrió América, pero a partir de 1960 en adelante, muchos
y muchos de nuestros nuevos historiadores, sobre todo filósofos, van a empezar a cuestionar duramente esta palabra y van a decir, ojo, cuando hablamos de descubrimiento estamos hablando de algo eurocéntrico. ¿Será de pronto que los europeos, ignorantes en tanto periferia del mundo, no conocían de la existencia de América? Que ellos sí descubrieron, pero para América no fue un descubrimiento. Para los americanos nativos fue un encubrimiento y sobre todo fue el inicio de una invasión. Es decir, no estamos hablando de un descubrimiento desde América, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso de invasión, un proceso de destrucción. Por eso, el 12 de octubre, si ustedes miran, el 12 de octubre que en Colombia es festivo, cuando llegue el 12 de octubre ya no va a aparecer como 12 de octubre, celebración del descubrimiento de América, no, va a llamarse el Día de la Raza. Es el Día de la Raza, no es el descubrimiento. ¿Por qué? Porque desde América nosotros no consideramos que hayamos sido descubiertos porque ya existíamos, sino que inició un proceso de encubrimiento histórico, esto es un término filosófico, y es un proceso de invasión y de destrucción de nuestro proceso histórico. Estas visiones son las visiones desde el sur global. ¿Qué encierra? Y con esto quiero cerrar, estudiantes, es que la historia y la construcción histórica no es una ciencia, no es una disciplina, ya no es un problema si es una ciencia o no, no es una disciplina neutra, sino que hay en el fondo en las construcciones de historia hay una disputa por la memoria. ¿Qué significa la memoria? Que la memoria es la forma en que nosotros recordamos el pasado y nos explicamos el presente. Es fundamental que a partir de la historia construyamos relatos que permitan explicar de manera más amplia y democrática nuestro presente. Entonces, ojalá haya sido de utilidad este ejercicio. Traté de rayar y hacerlo de la forma más clara posible. Igual ánimo con la actividad. Si tienen dudas, me escriben un correo. Creo que ninguno va a llegar hasta acá, pero bueno, si llegan hasta aquí, pues ojalá haya sido de utilidad y se generen nuevas inquietudes. Les deseo un abrazo, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.